La Gaceta TV presenta Buenos Días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces, con la expresión profesional de la noticia de David Varona Fuentes. Todas las voces. Buenos días Veracruz. Buenos días Veracruz, estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Varona Fuentes. Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de www.lagaceta.org. Como es costumbre nuestra, todos los viernes de cada semana presentamos a usted la información más destacada, sobresaliente, que se da en el mundo informativo, a través de la magia del siglo XXI que es el Internet y las redes sociales. Al mismo tiempo quiero informarle a usted que estamos en Facebook, La Gaceta TV, y en Twitter. Búsquenos usted y ahí nos va usted a encontrar para todos los datos informativos que usted quiera saber sobre los acontecimientos más importantes. En Twitter pues ahí estamos en @GacetaTele y ahí estamos como siempre a la orden de usted. Aprovecho la oportunidad este fin de semana, como es costumbre también nuestra, saludar a toda nuestra cobertura internacional, a los 138 países del mundo entero que navegan con este portal y que son hermanos mexicanos, paisanos veracruzanos, hermanos de habla hispana, que nos hacen posible estar presentes navegando en este portal. Aquí en este portal tenemos nuestro contador y usted puede cerciorarse, lo puede usted ver, en donde están registrados los 138 países con su respectiva bandera. Nosotros no truqueamos, no inventamos, nosotros no tratamos de engañar a nadie. Tenemos nuestros enlaces en la República, El Sol del Sur de Tampico, TV Tijuana, y así sucesivamente todos los enlaces en vivo en la República Mexicana, que esta mañana tenemos una grata noticia para nuestros seguidores de la Gaceta, pues esta empresa periodística siempre ha estado y estará del lado de la libertad de expresión, buscando siempre la imparcialidad de la información. No ha sido fácil, pero es el precio que se paga por ser un medio independiente. Hoy queremos darle la bienvenida a nuestros colegas que se unen a nuestra misión informativa y que mantendremos intercambio informativo. Luchadores por la democracia mediática que en su sitio Soy México, espacio de noticias e información alternativos, con amplio apoyo a la unidad y lucha social por el bien de México. Son un movimiento de comunicación independiente sin fin de lucro y totalmente apartidista. Pretende la unidad de los mexicanos acercando por las redes sociales la información veraz y los acontecimientos diarios en la vida social y política de nuestro país, que los medios tradicionales de información no cubren, ya sea por censura o manipulación de medios, y llevar la misma información a todos los rincones de nuestra patria. Los tenemos en línea, comentemos qué nos tienen para el día de hoy. Buenos días, colegas de Soy México. ¿Me escuchan? Adelante. ¿Me estás escuchando? Tenemos problemas con el audio. Estamos con nuestros colegas de Soy México para ver qué nos tiene para esta mañana de esta información que se genera a través de su portal Soy México. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor David Varona. A tus órdenes, maestro. ¿Y qué nos tienes para hoy, para este portal informativo? Y además de darte la cordial bienvenida. Claro que sí, muchas gracias, muy buen día y sobre todo muchas felicidades por su gran proyecto que ya tiene bastante tiempo y sobre todo la forma en la que hemos visto que usted con su grupo ayuda a difundir la noticia. Bueno, más que nada para ayudarnos de alguna forma empezar a dar la información que nosotros deseamos difundir a partir de los portales. Quisiera
quisiera hacer un pequeño preámbulo, pero primero vamos, ¿qué le parece si le presento también a nuestro compañero CTC 293? Muy buenos días también. Sí, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, señor David. Buenos días, Gonzalo. Bueno, este proyecto es creado básicamente por el poder, o contrarrestar un poco el poder que tienen las televisoras oficiales o televisiones de línea abierta. Nosotros nos creamos como un modelo alternativo y por ende pues es un poquito difícil crear o armar el trabajo tal como lo hacen las otras televisoras, ¿no? Recursos, nosotros al igual que ustedes creo que carecemos de ese tipo de problemas. La lucha social en México ha sido acallada, ha sido minimizada y hoy está siendo lastimada con este nuevo gobierno, con los actores políticos que tenemos. Igual que mi compañero, lo felicito por su trabajo, creo que el trabajo suyo es una muy buena punta de lanza y más que nada el ver que habla con causa de conocimiento, ¿no? Eso es lo que podría expresar en este momento, señor David. Muchas gracias por la invitación. Sí, es para nosotros una gran satisfacción entrar en contacto con portales, sobre todo que tengan definida su ideología y más que todo que practiquen un periodismo crítico independiente que esté al servicio de la inmensa mayoría de la sociedad civil. Con esto nosotros nos damos por bien pagados, pues trabajamos nosotros de años atrás, ya tenemos una cobertura internacional, navegamos con 138 países en todo el planeta, en donde están hermanos mexicanos, paisanos veracruzanos, hermanos de habla hispana, que navegan cada momento en que este noticiario sale al aire, en línea, y pues lo hacen y lo buscan porque consideran que es un periodismo ajustado a las realidades. Todos nuestros colaboradores que están en nuestra barra de columnistas son plumas independientes de gente muy valiosa, de gente profesional, de gente con ideología, de gente que le ofrece a este país un cambio ya de todo el lastre que venimos arrastrando, esa estela vergonzante de corrupción que arrastran los hombres en el poder y que de alguna u otra manera este medio de comunicación como el de ustedes y otros más te dejarán oír para que la sociedad tenga con quién contar. Adelante. Sí, creo que ese es el interés, ¿no? del periodismo independiente. Quiero aclararle algo. Nosotros no somos periodistas. Como ve nuestro eslogan, somos gente sirviendo a la gente. Sí nos damos cuenta de la deficiencia que hay en el sistema político en México, el sistema judicial. Y nosotros somos una voz que se le da a la gente. Hemos tenido en nuestras transmisiones, por ejemplo, abusos de autoridad, hemos tenido abusos de derechos humanos, hemos tenido transmisiones completas de demasiadas horas cubriendo ciertos eventos. El más claro en este momento es la imposición de Peña Nieto, ¿no? Y desde un punto de vista personal, creo que con la imposición de este personaje no se hace otra cosa más que institucionalizar la compra de votos. En este momento cualquier político le acaban de abrir la puerta para invertir el dinero que sea, e incluso no político, cualquier persona que invierta el dinero que sea necesario para tener una posición de poder. ¿Y qué crea esto? La pérdida de la democracia, la pérdida de ideales, y se va a empezar a manejar nuestra política a través de principios económicos, a través de principios de interés y a través de principios de poder tácitos de las personas que tienen el poder en este momento. Sí, compañero, muy bien. Yo creo que estamos ya en el mismo tenor, estamos en las mismas coordenadas. Y bueno, pues platíquenos de la invitación que tienen este sábado 12, que es el Día de la Raza, en donde ya se deja sentir el gran movimiento que deben realizar los maestros del estado de Chiapas con el ejército zapatista, y que esto ya es una relación, de verdad, una relación muy peligrosa para quienes están en el poder. En el 12 de octubre apaga la tele, soymexico.org, se une al apagón televisivo, televisoras, un peligro para México. Creo que esto también
forma parte de una lucha social que ustedes encabezan y que nosotros secundamos. Entonces, yo creo que, díganme si ustedes lo consideran prudente, podemos platicar sobre lo que van a hacer el día 12 y posteriormente ya iremos de lleno a la información. Claro, mira, se me hace muy importante hacer la noción de que la mayoría de las veces cuando se está festejando el 12 de octubre, se festeja, se conmemora. En anteriores ocasiones era un festejo, ahora es una conmemoración. Nosotros decidimos también dar un poco de nuestra parte, ayudando con el apagón televisivo, la solicitud de apagón televisivo, dar una opción para que la gente tenga, la gente que está muy acostumbrada a tener la vista fija, ¿por qué no venirse a informar, venirse a culturizar un poco más acerca de lo que es este día? Vamos a tener desde la forma en la que, de lo que significa nuestro himno nacional, vamos a tener una pequeña barra de música con algunos compañeros. En la tarde-noche vamos a tener otro gran compañero que se dedica mucho a la cultura mexicana, le llama la cultura de la náhuatl. Y vamos nosotros a arrancar el día de hoy alrededor de las 10 de la noche haciendo un pequeño preámbulo, no solamente de esto, sino además de la forma de política de gobierno que ha estado siendo manejado, o con la cual hemos sido manejados durante ya muchos años. Y lo que en estos momentos, después de un año, ver tantas reformas que nunca se habían dado. Y empezar desde hoy a las 10 y terminar mañana a las 12, vamos a hacer una transmisión de 26 horas consecutivas. En la noche vamos a tener unos cuantos documentales que van a ayudar a que la gente empiece a tener noción de lo que realmente está sucediendo. Muchas gracias, señor Barona. Bueno, compañero, yo creo que estamos en el mismo tenor, estamos en la misma cobertura. Vamos a estar muy pendientes, nos vamos a estar enlazando con ustedes para seguir difundiendo todas las inquietudes que los órganos de medios de comunicación digital estamos haciendo para llegar a la conciencia ciudadana. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros, sean bienvenidos y estamos en contacto para nuestros próximos enlaces. Claro que sí, muchísimas gracias por esta oportunidad de permitirnos estar con ustedes. Adelante, señor. Bueno, muchas gracias, señor David. Mire, quisiera también aclararle algunas cosillas. Dentro de esta programación hemos, como usted bien lo dio a notar, empezamos una relación de cooperación un poco más directa. En tiempo anterior habíamos platicado con ustedes, teníamos un compromiso de intercambio de información, pero hoy parece que vamos a iniciar una cooperación un poquito más estrecha entre lo que es la Gaceta.org y soymexico.org. Una de las cosas, un programa que vamos a tener muy especial, y ese también es a nivel internacional, vamos a tener entrevista con los creadores desde Argentina de lo que es el Face Popular. Sistema de medio y comunicación alterno a Facebook, a Twitter, y ellos están desarrollando todo un sistema de media alterno, pero además la ventaja en este punto es que no tiene la famosa puerta de atrás que los gobiernos, en este caso estamos hablando, sabemos lo que pasó con Snowden, el NCA solicita a todos los fabricantes de software. Es una entrevista muy importante. Además, en esa entrevista, que será aproximadamente a las 8 de la noche, tendremos un anuncio muy importante también en relación a Soy México y Face Popular. Como le dije, ustedes nos hicieron el favor y también vamos a transmitir parte del trabajo que ustedes desarrollan en estas 26 horas de transmisión. Nosotros no somos los creadores de Apaga la Tele, nosotros estamos apoyando esta propuesta. Los diferentes streams han tomado un tiempo y a nosotros nos tocó el día 12. Así que, señor Barona, esperemos nos acompañen y muchas gracias por su tiempo. Ahí estaremos, y es un honor, una gran satisfacción tener gente combativa, gente con hambre de lucha social. Estamos con ustedes y vamos a seguir en contacto. Ahora, por otra parte, yo quiero informar a usted que las informaciones que se van dando momento a momento en todo lo que se está relacionando a la actividad informativa,
nuestro director de corresponsales en Baja California, que es Miguel Rojas Salazar, nos trae una entrevista exclusiva con el director del Centro Binacional de Derechos Humanos, Víctor Clack Alfaro, quien nos hablará sobre la parálisis del Estado y sus posibles salidas. Esto indiscutiblemente sí nos interesa mucho porque nos interesa mucho que este personaje ahora estamos ya nos va a hablar sobre la protesta magisterial, lejos de menguar con nuevos bríos en el bloqueo de carreteras y toma de oficinas de radio, televisión y tiendas departamentales en Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. Mientras pues establecemos contacto con Miguel Rojas, el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano y nuestros disidentes de la sección 32 y 56 del CENTE regresaron al cierre de carreteras. En el puerto de Veracruz, así como la toma de centros comerciales como Walmart, Soriana y Chedraui en el sur del estado, para protestar en contra de la reforma educativa. Desde temprana hora, docentes cerraron el acceso al municipio de Veracruz y a su recinto portuario. En su manifestación agredieron a reporteros de Televisa, XEU, Ultranoticias y otros medios, a quienes responsabilizaron de denostar el movimiento magisterial ante la sociedad. En el sur del estado, en Coatzacoalcos y Minatitlán, los profesores cerraron el acceso a centros comerciales, al tiempo que repartían volantes a clientes en donde ilustraban que el gobierno busca la reforma educativa y hacendaria para engrosar su gasto público, pero en contraste suele condonar impuestos a las grandes empresas. Nuestro movimiento seguirá pese a las amenazas. Nosotros lo que pedimos es que se deroguen las leyes de educación de la mal llamada reforma educativa, señalaron los maestros. También explicaron que en Veracruz ya quedan pocas oficinas y delegaciones sindicales con líderes afines al gobierno de Enrique Peña Nieto y al de Javier Duarte, pues todos los inmuebles han sido tomados por maestros disidentes en busca del desconocimiento de los líderes afines al cacicazgo de los Callejas, grupo político del PRI que hasta hace unos meses tenían el control del magisterio en el estado. En Jalapa, aunque cientos de escuelas ya volvieron a la normalidad en el centro histórico y la tradicional barrio del Dique, padres de familia y profesores prosiguieron con la toma de escuelas y colgando mantas y cartulinas en repudio a la Ley General del Servicio Profesional Docente. En contraste, el gobierno de Duarte emitió el comunicado 5244, en donde apremia a los maestros, profesores a regresar a las aulas o pena de descuentos salariales y de rescisión laboral. A partir de ayer jueves 10 se aplicarán descuentos a aquellos maestros que se ausenten en forma injustificada de su centro de trabajo y, en caso de que incurran en esta falta por 3 días consecutivos o discontinuos, en un periodo de 30 días se procederá a su rescisión laboral, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, la cual data de 1970, consignó el comunicado del gobierno priista. La Secretaría de Educación de Veracruz, SEB, lanzó el exhorto a los maestros que mantienen acciones de protesta a que retornen a las aulas de manera inmediata para privilegiar el derecho universal de las niñas y niños de recibir educación. Veamos la información con plumas libres. Al Ejecutivo Estatal. Primero, cese de manera inmediata y expresa las medidas de represión. Segundo, fije la fecha para retomar las mesas de diálogo y donde es necesario contar con la presencia del titular del Poder Ejecutivo. Y enfatizamos la necesidad de que se fije la fecha para retomar las mesas y de considerar la importancia de contar
con el Ejecutivo Estatal. Tercero, emita la iniciativa de ley para adecuar el marco normativo estatal. Pugnaremos por el respeto a los derechos adquiridos, por garantizar la estabilidad laboral y por la gratuidad de la escuela pública en nuestro estado. Nosotros estamos convencidos de que hay que regresar a clases, pero bajo estas amenazas, el grupo de nosotros tiene la preocupación de que los otros grupos, no hay que perder de vista que no somos solamente un grupo en el cual estamos en el diálogo, y en el momento que estamos en el diálogo ya hemos estado cumpliendo. La preocupación nuestra es que el gobierno del estado no está cumpliendo con sus compromisos. El Consejo Magisterial Veracruzano, en concordancia con sus bases y en la búsqueda de encontrar diversas vías alternas de solución al problema que generan las leyes secundarias, aceptó la invitación del Ejecutivo Estatal y el Congreso local a participar en las mesas de diálogo para la adecuación de las leyes estatales. Buscamos que garanticen la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, los derechos adquiridos, así como la gratuidad de la escuela pública. Se cuenta con un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado el día 18 de septiembre, una minuta a la que preceden 2 pliegos petitorios con fecha 17 y 26 de septiembre. Primero, que la Secretaría de Educación de Veracruz se comprometía a no ejercer ninguna represión laboral, administrativo, político, así como físico a los trabajadores de la educación de Veracruz. 2. La participación directa de los docentes en favor de la preservación de la educación pública y los derechos laborales del magisterio, en tiempo y forma, al adecuar el marco normativo estatal. Tercero, la Secretaría de Educación se comprometió a emitir a la brevedad los lineamientos que permitan al docente que no acredite satisfactoriamente las evaluaciones correspondientes permanecerán adscritos al sistema educativo en el mismo municipio donde labore. El día de ayer, la Secretaría de Educación de Veracruz, de manera autoritaria, emitió un comunicado en el que se advierte el cese de los docentes a partir de la tercera falta injustificada. No aprobamos tal medida y expresamos nuestro respeto al magisterio veracruzano. Y toda vez que no se ha dado cumplimiento a los acuerdos firmados, el Consejo Magisterial Veracruzano exige al Ejecutivo Estatal, primero, cese de manera inmediata y expresa las medidas de represión. Segundo, fije la fecha para retomar las mesas de diálogo y donde es necesario contar con la presencia del titular del Poder Ejecutivo. Y enfatizamos la necesidad de que se fije la fecha para retomar las mesas de diálogo y de considerar la importancia de contar con el Ejecutivo Estatal. Tercero, emita la iniciativa de ley para adecuar el marco normativo estatal. Pugnaremos por el respeto a los derechos adquiridos, por garantizar la estabilidad laboral y por la gratuidad. Pues mire usted, ante este panorama del conflicto magisterial que pues ya creció nuevamente, no entendemos, no le encontramos la cuadratura al círculo, en que primero está resuelto, mesas de diálogo, arreglos, el oscurito, no tenemos idea al final qué está pasando. Para eso tenemos en la línea a Mucio Cárdenas desde Coatzacoalcos, que eso nos analiza el tema de profundidad. Mucio, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Un fraternal abrazo desde el sur de Veracruz. Pues fíjate que aquí en Coatzacoalcos el miércoles pasado los maestros continuaron con sus acciones
para oponerse a la reforma educativa. Y en la táctica que están utilizando, que obviamente pues es bastante efectiva para llamar la atención, desprestigiar las acciones de gobierno cuando no hay gobernabilidad, tanto en autoridades, han sido atacados con la población. Pues son activos que se entienden las motivaciones, pero bueno, no siempre cae bien lo que se hace. Decía que el pasado miércoles. Bueno, estamos escuchando a Mario Cárdenas sobre... Sí, adelante, Pablo. Sí, bueno. Emoción. Del audio, pero adelante. A ver, escucha. Sí, ya lo establecimos. Exactamente, David, mira, te comentaba que estas acciones que están llevando a cabo los maestros tuvieron un efecto bastante estruendoso el pasado miércoles, puesto que bloquearon algunas principales de los centros comerciales más conocidos, como es el caso, por ejemplo, de la tienda Walmart aquí en Coatzacoalcos. Y además la Plaza Forum, que es la plaza más grande, es una plaza equivalente a las plazas que hay en Jalapa, en el puerto de Veracruz, y llamaron la atención, provocaron un caos vehicular, porque obviamente se bloquearon los accesos a estos centros comerciales, y son arterias de un intenso tráfico vehicular. Llamaron la atención de mucha gente, fueron condenados por muchos. Aquí en Coatzacoalcos no se está muy acostumbrado a ese tipo de expresiones públicas de las organizaciones. Cuando hay un mitin político, cuando los partidos cierran campaña, la gente no está conforme. No es muy del agrado el que se bloquee una arteria vehicular. Pero el caso es que se lleva a cabo esta manifestación por parte de los maestros inconformes con la reforma educativa, y hay repercusiones. Mucha gente que había asistido a las tiendas comerciales pues no pudieron entrar bajo el argumento de que son tiendas que representan los poderes fácticos, representan el grupo empresarial que define esta reforma educativa, que tienen una educación privada y no una educación de carácter público, y se comienzan a notar ciertos rasgos de vinculación o de cercanía con el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Cuando se habla de poderes fácticos, cuando se habla de empresas que violentan la ley porque no pagan los impuestos justos, lo que debieran de pagar, y que el gobierno se los perdona, y cuando señalan concretamente a tiendas como Soriana, por ejemplo, que fueron las mismas a las que el grupo de Andrés Manuel López Obrador, después de la elección presidencial, y que pierde en las urnas, o cuando menos, ese es el resultado que se da. Hay controversias el día de hoy, porque no es lo mismo obtener los millones de votos que tuvo Enrique Peña Nieto en esa elección, de manera correcta, un voto genuino, un voto limpio, que haberlo hecho mediante la compra de voluntades de la gente necesitada, a muchos de ellos que les estaban ofreciendo 100 pesos, 150, 500 pesos, que le dieron su tarjeta Soriana para que fueran a canjearlo por productos, no por dinero, sino por productos, a las famosas, el escándalo de las tarjetas Monex. Pero el caso es que se repite este discurso, y ahí es donde llama la atención qué es lo que está pasando con este movimiento. Y el día de hoy se publica en un periódico de aquí del sur de Veracruz, de la Chuapa, concretamente el periódico Presencia, el periodista Roberto Morales Ayala, su columna Zona Franca, publica un análisis en el cual hay un documento interno de los maestros en el que vienen viendo ese acercamiento, esa vinculación entre el movimiento de Andrés Manuel López Obrador en su lucha contra la reforma energética y el movimiento magisterial en contra de la reforma educativa. Y se va viendo y se va detallando en ese documento cuáles son los acercamientos, cuál es la vinculación, cuál es ese nivel de entendimiento que ya existe, que ahora ya es más abierto entre esa izquierda, que no le podríamos decir en el caso del observador totalmente radical, una izquierda
radicalismo que se observó hace algunos años, cuando la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, la APO, tomaba escuelas, destruía comercios en el centro de Oaxaca con sus manifestaciones, finalmente hubo una represión del gobierno federal porque no le encontraron una salida política al problema. Es lo que hoy se empieza a percibir. Y en el caso de Veracruz, ahí no existía prácticamente la gente. En el caso de Veracruz, ha sido un magisterio totalmente domesticado, un magisterio, y que si no es priista, pertenece al PANAL, o sea, estamos hablando de que es totalmente oficialista, porque son gente controlada que han servido en esta última elección, sirvieron para llevar a Enrique Peña Nieto a la presidencia, pero se ve que ahora ya hay maestros, y hay maestros de Oaxaca, porque sí los hay, pese a que lo nieguen, pero sí hay maestros de Oaxaca, que están visitando a los maestros de Veracruz, los están coordinando y están empezando a radicalizar las acciones. Entonces, aquí lo que se está viendo ya es que el discurso de los maestros, por un lado, las acciones de los maestros, ya se vinculan mucho con Andrés Manuel López Obrador, que es la parte política de todo este movimiento. ¿Hasta dónde va a llegar? Y eso lo plantea en su columna del día de hoy Roberto Morales Ayala, es hasta dónde va a llegar este proceso de radicalización y hasta dónde lo va a permitir el gobierno federal. Entonces, aquí la política está totalmente relajada, está rebasada, y hasta cierto punto la política ya fracasó en el caso del magisterio veracruzano. Hace unos días observábamos las acciones de un hostigamiento a un par de reporteros de la cadena del noticiero de la empresa Telever, filial de Televisa, aquí en el puerto de Veracruz. Y no es propiamente un acto de violencia, es un acto de hostigamiento, pero que el día de hoy ya algunos columnistas que ya han identificado que esos maestros, o supuestos maestros que estaban ahí, eran infiltrados. O quizás sí eran maestros, pero no eran maestros de los que protestan en contra de la reforma. En los medios, obviamente todos con y nuestros colegas los sostienen quien sea de la parte oficial, sea del gobierno del Estado, sea de la gente, sea los camarógrafos, los fotógrafos, no tienen la culpa de nada. Ellos no tienen por qué pagar los platos rotos de una lucha que hay entre los dueños de las televisoras con la disidencia, porque finalmente los dueños de las televisoras del gobierno pues si tienen línea para presentar la parte negativa de del magisterio con ellos, que finalmente el conflicto son los empleados con los trabajadores. Entonces aquí tiene que haber una solidaridad de gremio con ellos, porque no es posible que se les hostigue en su trabajo. Ahora, si estaba consciente, porque esa es la otra, la situación, si la televisora estaba consciente de la perversidad, todavía más. Y te digo, y en este caso, yo exceptúo a muchos de los reporteros, a muchos de los analistas, a muchos de los reporteros gráficos, camarógrafos, porque únicamente van a cumplir con su trabajo. Pero es parte de ese clima de violencia mesurada hasta este momento, en el que todavía no hemos visto algo más grave, y ojalá de veras no llegue a darse esa situación, para evitar que el día de mañana corra sangre. Ya hemos visto mucha escalada de violencia, que luego más adelante podremos en otra oportunidad hablar de todo este clima de hostigamiento a la prensa en el estado de Veracruz, pero bueno, cuando menos hasta este momento no ha corrido sangre y esperemos que no se dé. Pero es parte de esta radicalización del movimiento magisterial. Muchos vemos con preocupación lo que conlleva esta reforma educativa, es descargarle parte del gasto del gobierno a los padres de familia, que se encarguen ahora de más aspectos del mantenimiento de las escuelas. Es totalmente reprobable, porque uno de los principios en los que se fundamentó la Revolución Mexicana, que el pueblo tuviera educación, son logros sociales, son logros que se consiguieron en base a mucha gente que perdió la vida luchando para que tuviéramos un México mejor, para salir de una dictadura, para tener educación. ¿Qué porcentaje
y precisamente una de las... Y hoy tenemos, sí hay analfabetismo en México, sobre todo en el caso, por ejemplo, de estados como Veracruz, y que nos ha alarmado tanto porque son los saldos de los malos gobiernos, pero sí se ha mejorado en ese aspecto. Entonces no es posible que el gobierno abdique de su responsabilidad de brindar la educación gratuita y comience a derivarla en que hoy van a ser algunos aspectos del mantenimiento, y obviamente los padres van pagando parte de ese mantenimiento con la cuota que se da a principio de año, pero se va a incrementar y el día de mañana se va a requerir que los papás le pongan más dinero a la educación, y esa es la parte que no está bien, que es reprobable, porque no se luchó en una revolución, no se ha luchado en algunos movimientos sociales, en el caso del que encabezó el maestro Don Salazar y que fue reprimido violentamente, y no mal recuerdo en el gobierno de López Mateos, pero con tanta gente que ha luchado y que ha tratado de conseguir una mejoría, y hoy estamos viendo que el gobierno está dejándole la carga a los padres de familia. El día de mañana van a agregar más detalles en esa responsabilidad que ahora van a tener los padres con la famosa autonomía y capacidad de gestión que van a tener ahora las escuelas. El día de mañana se van a terminar los convenios con el gobierno del estado y la luz, toda la energía eléctrica de las escuelas la van a tener que pagar los padres. Más adelante será el agua que se consuma dentro de la escuela. Es decir, cada vez es peor, y el día de mañana los maestros también, la educación va a privatizarse, porque ese es el modelo neoliberal que tantos fracasos ha tenido a nivel mundial, pero que siguen insistiendo en proponerlo e imponerlo, como en el caso de México. Pero bueno, esa es la lucha de los maestros, nada más que yo percibo, y en ese análisis que hoy se publica en la columna de Roberto Morales en el diario Presencia de las Chiapas, ahí se advierte que sí hay esa radicalización. Son informes internos. Cuando ellos observan que desde el principio de año en las asambleas de la gente se observaba ya una especie de censo interno, el 40% de su gremio, de su plantilla magisterial, están ya dentro de las filas de Morena, el partido en formación de Andrés Manuel López Obrador. Punto 1. El 10% están con el PRD. Y el resto, el 20% con el PRD. El resto quedan disgregados entre Movimiento Ciudadano, que es afín a López Obrador, entre PT, que es afín a López Obrador, y algunos otros grupos pequeños en el partido Nueva Alianza, que hoy también se va a volver antigobiernista, porque obviamente a su lideresa y creadora, el Bester Gordillo, pues la metieron a la cárcel. Entonces, se ve esa parte, se ve ya la vinculación de la APO y de otras organizaciones muy radicales, incluso algunas con ligas con los guerrilleros del estado de Guerrero, ya trabajando en estados que eran controlados. Y aquí es donde yo veo que esas acciones, porque como ellos mismos expresan en el documento, van a extender su lucha ya no solo a la parte educativa, sino a la parte de los energéticos, a la parte de la justicia social, de la justicia popular, de la justicia comunitaria, de la seguridad pública, es decir, todos los factores, y finalmente van a empezar a reprobar y van a empezar a cuestionar ya con acciones públicas, porque no es lo mismo decirlo en la mesa del café o en un análisis en un medio de comunicación, sino saliendo a la calle a decirlo, que también se va a oponer a la reforma fiscal. Estamos viendo el crecimiento de un movimiento que hasta este momento el gobierno no ha sabido desactivarlo. Suponían que con generar una campaña en los medios de comunicación controlados por ellos mismos, por el gobierno de Enrique Peña Nieto, por los gobiernos estatales, como en el caso de Javier Duarte de Ochoa, a través de la prensa vendida, de la prensa oficialista, de la prensa que está a sus pies, la prensa lisonjera, a través de ellos iban a poder generar un sentimiento de animadversión en contra del movimiento magisterial. Y lo cierto es que no se dio esta situación. El caso de Telever pues es un caso lamentable, pero ahora ya empieza a saberse que todo lo armaron para poder decir esa reacción de la opinión pública en contra de los y otras cosas que algunos lo están clarificando, como el caso de Silvio, pero otros colegas que se fueron en banda y siguen al día de hoy diciendo que fue una agresión artera,
es preferible mejor poner las cosas en su contexto, como lo hace Silvia Núñez, y que nos dan la medida de que el gobierno está recurriendo a tácticas que no funcionan, porque eso no es finalmente una forma de enfrentar un problema que sí se percibe de origen, desde su esencia, muy delicado, muy delicado lo que está sucediendo. En la política ya fracasó, no se pudo sentarse a arreglar el problema, se le firmaron acuerdos a los maestros, el gobierno del Estado no está cumpliendo, los llamó a regresar a las urnas, y si no a las aulas escolares, y si no, les iban a aplicar las sanciones de los 3 días de ausencia y rescisión de contrato laboral. Es decir, en ese momento, y sobre todo no haber hecho público ese compromiso como se lo han exigido los maestros al gobernador Javier Duarte, termina de enrarecer todo este panorama. El día de hoy, como te digo, va rumbo a una radicalización, y cuando se radicalizan los movimientos y fracasa la política, lo que se percibe es que va a haber actos represivos, quizá haya encarcelamientos, quizá haya mucha gente golpeada, van a tratar de disuadir toda esta inconformidad, pero estamos en un gran riesgo de un brote social en contra de la autoridad por no haber sabido cómo manejar esto. Aunque haya mucha gente, muchas corrientes de opinión que también dicen que ya basta de tantos bloqueos, de tantos daños que se le están causando al ciudadano, y te lo digo con conocimiento de causa. Hay personas que conocemos que tienen problemas de cáncer, que tenían que trasladarse a la ciudad de Veracruz, a Orizaba, a tratamientos, y no pudieron hacerlo porque los bloqueos de las carreteras se los han impedido. Y eso tampoco abona en nada la actitud del maestro. Se puede protestar, se puede manifestar algo con lo que uno no está de acuerdo, pero no se puede afectar tanto a una ciudadanía que no tiene por qué pagar los platos rotos de un conflicto entre el modelo económico y social del gobierno con respecto al modelo que traen estos grupos, que, como te digo, hay radicalización. El discurso de Andrés Manuel López Obrador el 5 de octubre es un discurso en el cual ya se abre un poco más hacia de respeto y de acercamiento hacia el magisterio disidente. Posteriormente, el 16 de septiembre, ya se une a esa lucha, ya empiezan a trabajar de manera conjunta, y el día 22 de septiembre hubo algunos rasgos, sí, precisamente es el principio de septiembre, después el 16 de septiembre y posteriormente el 22. Y ahora ya, el 5 de octubre, cuando la asamblea de la CENTE en el estado de Oaxaca, en la sección 22, ese día comienza ya un trabajo de manera conjunta con lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Estamos viendo dos movimientos muy fuertes, el energético y el magisterial, en el punto ya de un trabajo conjunto. Y esa parte es la que, si el gobierno no sabe manejarlo, va a provocar un estallido muy fuerte. Y yo creo que ahí es donde todo tiene que frenarse. Sí, Mucio, es un problema que ha ido creciendo y ha crecido de una forma desmesurada. Vamos a darle seguimiento, mi querido Mucio, que nos han echado el tiempo encima. Haz muy valiosa tu información de la parte sur-sureste, porque por ahí es donde va a venir el movimiento de la marcha de los maestros de Chiapas, que junto con el ejército zapatista para el día 12 llegarán a la Ciudad de México. Esto es un anuncio que ha puesto de los pelos de punta a quienes tienen la responsabilidad de la política interior de la República. Y aquí en Veracruz, pues tú y yo ya sabemos cómo se estiran las cosas. Los operadores políticos del gobernador Duarte, que además son unos neófitos en la política conciliadora, le han echado a perder todo, absolutamente todo. La solución se llama Juan Nicolás Callejas e hijo, ahí lo tienen, ahí está frente a ellos, nada más es cuestión de que tomen una decisión. Mucio, nos vemos Dios mediante el lunes, si no ordenas alguna otra cosa. Yo creo que queremos profundizar en el tema. Sí, estamos tratando de restablecer otra vez el audio,
donde está extraviado el audio. A ver, Mucio, ¿me escuchas? Se nos extravió. Sí, nada más para completar. La semana que estaremos animando más en el tema, David. Un abrazo y para todo tu auditorio. Muchas gracias, Mucio. Te agradezco mucho. Tenemos deficiencia en el audio, pero pasó completo tu informe, completo tu trabajo periodístico, serio, responsable y a su tiempo. Ha sido Mucio Cárdenas quien ha estado siempre con nosotros en el contacto permanente. En las noticias locales, se fue Iván el Terrible. En Veracruz respondemos al compromiso que hicimos desde el primer día, ejercer un gobierno ordenado y eficaz en su proceder. Porque haciendo bien las cosas nos ganamos la confianza de la gente, afirmó el gobernador Javier Duarte de Ochoa al tomar la protesta a Mauricio Audirac Murillo como Contralor General del Estado y reconocer el trabajo realizado por Iván López Fernández. Dijo que el compromiso es de corresponder a la confianza ciudadana a partir de un trabajo honesto que permita a la administración pública llevar beneficios concretos a las familias veracruzanas. En este tema, yo quiero decirle a usted que desde hace muchísimo tiempo atrás, nosotros estábamos insistiendo en la salida de Iván López, Iván el Terrible, de la Contraloría General del Estado, pues se hablaba de muchas cosas tenebrosas que se hacían. Ahí este señor que usted ve en la pantalla, muy bueno para hacer limpiezas de esas que acostumbran los funcionarios, dejar sucio los expedientes. Y bueno, pues yo quiero decirle a usted que Iván el Terrible ya se fue y ahora entra Mauricio Audirac. Yo pregunto, ¿la iglesia en manos de Lutero? Bueno, voy a ir a un corte, regreso para decirle a usted qué es lo que está sucediendo, qué está pasando precisamente después de esta renuncia del señor Iván el Terrible. Yo regreso en un momento. Para bailar la bamba. Desde Jalapa, Veracruz. Desde México, Jalapa, Veracruz, México, para el mundo entero. Para el mundo entero. La Gaceta TV. La Gaceta TV. Se necesita una poca de gracia. Una nueva generación. Una nueva época. La experiencia y la juventud se unen. Se unen. De la información y el entretenimiento. La Gaceta TV. Donde se ven, se escuchan. Todas las voces. Todas las voces. www.lagaceta.org. Lagaceta.org. ¡Familia! ¡Danzón dedicado al rey de las enchiladas y a chichicles que lo han venido acompañando! Barra de programación. Muchachos, poniéndolos con fe. La Gaceta TV en lunes. En lunes. La Gaceta TV. De las diversas épocas y culturas. De las diversas épocas y culturas. Esto es vida y los demás son tarugadas. Barra de lo regional. Barra de lo regional y popular del mundo. Popular del mundo. Expresiones de los pueblos. Expresión de los pueblos. Mi viejita linda, otra como tú, funcione. En lunes. Barra de lo regional y popular del mundo. Ve y escucha de lo regional y popular del mundo. Y aprendes esto, Chenchito. Mientras cómanos, ámenos y bébanos, aunque no trabajenos. Desde Jalapa, Veracruz, México, para el mundo entero. www.lagaceta.org. No sé por qué ha de ser allí. La Gaceta TV en martes. En la cuna de la música. Martes. Jazz. En la cuna de la música con blues y jazz. Y blues.
Ve y escucha la esencia del amor. Prefiero morir a empezar una relación porque en ella he muerto tantas veces que las tumbas, todas grises, llevan mi nombre. La Gaceta TV. Para ustedes, para los que lo hicieron, para los que lo harán. www.lagaceta.org. Desde Jalapa, Veracruz, México, para el mundo entero. En martes. La Gaceta TV. Todas las voces. La Gaceta TV. Vamos a entrar nuevamente en comunicación con usted, respetable auditorio, respetable audiencia. Ya estamos haciendo contacto directo con nuestro director de corresponsales, Miguel Rojas Salazar, que nos va a hablar sobre la aduana libre en Tijuana, la leva de los cárteles del tabaco en la frontera. Y esto, pues, vamos a ver, es un tema muy interesante. Vamos a ver qué nos dice Miguel. Miguel, buenas tardes, por fin estamos en contacto contigo. ¿Qué tal? Buenos días, maestro David Barona Fuentes. Un saludo cordial a ti y especialmente al auditorio que nos distingue con su preferencia y sigue a través de la Gaceta.org, interactuando con más de 130 países, de la cobertura total de este noticiero en todo el territorio nacional a través de su red de corresponsales. Como siempre, un saludo de Miguel Rojas Salazar, transmitiendo en vivo y en directo este enlace desde Tijuana, Baja California, vía celular. Pues fíjate que la nota de hoy, una investigación que nos llevó algunos meses, una red de corrupción operando desde la aduana invisible, el tráfico de aranceles y recaudación clandestina, la millonaria caja subterránea de Amadeo González Bilbot y la mafia aduanal. Más de $1 millón de cuotas mensuales ingresan a la aduana libre de Tijuana por permitir el tráfico de cigarrillos de Estados Unidos a la ciudad fronteriza. El trasiego de tabacos mantiene a la aduana corrompida entre más de 12 bandas dedicadas al creciente cruce de ilícitos arancelarios, paradójicamente más penalizados por leyes hacendarias, para inhibirse, que se convierten en la recaudación clandestina y millonaria caja subterránea de Amadeo González Bilbot, protector o jefe detrás de la mafia aduanal. El modus operandi de esta red de corrupción, que opera las 24 horas, los 365 días del año, no es novedad ni el hilo negro en Tijuana, porque desde su nacimiento como frontera en su dinámica aduanal mueve más de 20,000 operaciones de exportación e importación diarias. Por ahí cruzan, además de cigarrillos de Estados Unidos a Tijuana y de Tijuana de regreso a Estados Unidos, alcohol, medicinas, fruta y un largo etcétera. El etcétera más recurrente de Estados Unidos a México es el tráfico de armas. Los otros menos peligrosos, pero igual o más remunerados ilícitamente, son paquetes de cigarrillos, línea blanca, muebles, ropa y calzado de medio uso que se vende principalmente en sobreruedas de la ciudad fronteriza. Tanto el director Alejandro Amadeo González Bilbot como el subdirector de la aduana, licenciado Yunes, que utiliza otro nombre, están utilizando a ambos como impedimento para ejecutar acciones contra esta mafia corrupta, la ausencia de la flagrancia del delito como pretexto, entre tanto inspector para evadir responsabilidades y lavarse las manos, en caso de una investigación que los vinculara seriamente, sin contar el pago de $40 como pasaporte negro por troca, para ingresar sin ser molestado por la aduana de Tijuana, pacas de ropa entre más de 5,000 movimientos 2 veces por semana. Los números de la caja subterránea de González Bilbot explicarían por qué tiene residencias en Estados Unidos por más de $4 millones. Usa los relojes más caros y los autos que todo diputado y senador aspiran en su colección privada. Y esto pues le costó un par de meses atrás ser denunciado periodísticamente por un medio de poder editorial y circulación nacional. Llama poderosamente la atención la reproducción de bandas dedicadas a traficar con tabacos, un sui generis mercado negro incitado por la venta de cigarrillos que sin impuestos expende hasta en un 50% menos el comercio legal de Estados Unidos y que por ello alerta y supone un convenio con la aduana mexicana para evitar el retorno a su país, incrementando en ese mismo porcentual 50% de ganancias redituables, obviamente. Sobra decir que el punto de revisión mexicano es una coladera a veces, otras un filtro justificador de decomisos arancelarios. Y de aquí nos vamos a la leva de los cárteles del tabaco en el paraíso fiscal. Para detectar y atacar el tráfico ilegal de mercancía proveniente de Estados Unidos,
el semáforo fiscal verde es obsoleto en esta frontera. ¿Por qué? Porque se vuelve invisible para los cárteles del tabaco. El semáforo rojo no es para los traficantes de cigarros, el que enciende al cruzar si es que no tiene suerte. Pues aunque esté en verde, el auto es detenido por la mano de algún inspector de la bien estructurada banda de operadores corruptos al mando de González Guilbot y su delegado en esta comisión, el licenciado Yunes. Es un subdirector, como decíamos, recomendado desde arriba por ser sobrino del senador Héctor Yunes Landa, aunque ocultándose en bajo perfil, es motejado o conocido por el alias del licenciado Abraham Blanco. El tráfico de cigarros es una de las normas estrictamente más prohibidas y de exigencia aduanal, que permite la extorsión y elimina el tratado comercial entre cámaras empresariales de Estados Unidos, que sin cobro de impuesto permite la compra de cigarros a bajo costo, inferior por debajo de cualquier oferta en todo México, pero que al retornar a Estados Unidos duplica el valor de la inversión ilícita y genera cada día más bandas dedicadas a este mercado negro de tabacos. Nosotros, como lo acotábamos hace 2 meses, dimos insistencia a esta investigación y pues en este caso tenemos pruebas documentales. La aplicación arancelaria de 30 paquetes de Marlboro para ejemplificar el ilícito cuando es decomisado en la aduana, la mercancía y el auto que transportaba el decomiso revisten una penalidad administrativa sin pérdida de libertad de la persona o personas que tripulan los autos. Esta oscila entre 22,000 y 30,000 pesos para liberar el automóvil, perdiendo la mercancía y generando por día multas que en 2 meses, por ejemplo, para los 22,000 pesos alcanzarían 34,000 y que por 30,000 pesos el decomiso del auto para liberarlo alcanzaría hasta 45,000 pesos en la creciente de impuestos y multas que se aplican. Además, por supuesto, el laberinto burocrático y la tramitología. Obvio referirse cuando se adquiere la mercancía un visor del comercio donde se adquirieron legalmente uno o varios paquetes de cigarros, le ponen cola al cliente hasta la línea con México para asegurarse que no regresará a Estados Unidos, donde su valor de $4 por paquete exportado a Tijuana exime impuestos. Empero, regresando ilícitamente por la misma puerta a Estados Unidos, se eleva a $10 por paquete el precio, por lo que 100,000 paquetes una banda invierte $4,000 para cruzarlo a México. A su regreso al mercado estadounidense incrementa a $10,000, derramando $6,000 de ganancias solo por exportarlo e importarlo. La operación recurrente de este mercado negro por hasta 3,000 paquetes a la semana promedio per cápita permite a esta mafia cohechar a inspectores aduanales, razón de sobra por lo que se pasa de la extorsión primeriza al registro o empadronamiento al sistema de corrupción que crea la aduana libre en Tijuana. El dato curioso es que la mercancía, en este caso los cigarros, decomisada, no es enfrentada solo el automóvil, lo que hace sospechar la creación de un grupo infiltrado a la mafia operadora de cigarrillos que libera los paquetes para negociarlos introduciéndolos a Estados Unidos y solo libera el auto incautado si se cubre el pago referente en el banco como control recaudador. El licenciado Abraham Blanco nos comentaba los cigarrillos son quemados o incinerados, aunque nunca a la luz pública, y nunca hemos visto que algún medio haga referencia a esto que él nos acababa de mencionar antes de entrar al aire. Y por supuesto que nosotros seguiremos informando sobre este caso. Lo anterior demuestra que la red de corrupción de la aduana está inmersa en el tráfico de aranceles, por lo que cada inspector por paquete cobra $1 y hasta $1.50, solo con los apalabrados que tienen números de celulares de los inspectores autorizados por la organización, a quien hablan para decirles color de auto, placas, operador y hora del cruce. Si el semáforo fiscal está en verde, verde será, y habrá depósito posterior a determinada cuenta bancaria. Si es rojo, se esperará a entregarlo pactado como recaudación clandestina, mientras se trata de verde es rojo. Y bueno, pues hasta aquí nuestra información. Tenemos pendiente para el próximo lunes una entrevista exclusiva con el director del Centro Binacional de Derechos Humanos aquí en la frontera, una persona finísima y reconocido como activista, pero que además es sin duda uno de los catedráticos más fortalecidos en la Universidad de San Diego, y que tocará el tema referente al IVA y la homologación aquí en la frontera, y por supuesto todo lo que ocurre en la parálisis federal del estado de California y todo Estados Unidos. Estaremos informando esto y otra exclusiva que tenemos de tarjetas clonadas, una mafia también en Soriana que se dedica a clonar
tarjetas, plásticos de los clientes, y que por supuesto pues es un robo. Tenemos también en otra investigación exclusiva. Maestro, si no hay alguna otra pregunta, te dejo mi afecto y un saludo cordial para todo el auditorio que nos ha estado siguiendo permanentemente en estos enlaces. Muy interesante Lo sabes que hay muchas gentes que callan y que simulan, que informan, pero que la realidad sobre estos negocios, turbios negocios, que se hacen ahí en las aduanas de la frontera, pues no llegan a donde tiene que llegar la información. Ya ha salido al aire esta información muy completa de Miguel Rojas. Miguel, muchas gracias, que tengas un buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, maestro. Nada más para precisar que además nosotros estamos tocando únicamente la acción arancelaria clandestina en relación a lo que es el tráfico de tabacos, pero no hemos tocado aún, y eso lo podríamos citar en otro reportaje. Fíjate, además de los cigarros, de capital importancia es asumir que en la aduana hay muchísimo dinero, se mueven millones de dólares. Aquí solamente estamos tocando $1 millón por mes derivado de este tráfico, pero no hemos todavía sumado ahí o adicionado lo que es pacas de ropa, lo que es otros tipos de tráfico como calzado, muebles, y en fin, una serie de cosas que si lo adicionamos, pues nos va a dar un detonante multimillonario. Vamos a estar pendientes de esto, como bien lo dices tú, nuestro reportaje es responsable, nuestros análisis igual, y bueno, pues seguiremos atendiendo siempre de manera invariable con la verdad a nuestro auditorio. Un abrazo también para ti, para todo el equipo de la Gaceta.org, deseándoles un excelente fin de semana. Gracias, Miguel, así la paz es mejor. Ha sido un Miguel Rojas, con un trabajo periodístico muy profesional y certero sobre estos turbios negocios que se hacen allá en la aduana fronteriza. Bueno, pues como eso hay mucho, vamos a ahondar en este tema. Él se encargará ya de traer a usted mayor información. Ahora, ¿quiere ver cómo nos tratará el tiempo? Veamos la información a cargo de la Comisión Nacional del Agua. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional les sigue usted informando sobre la presencia de esta zona inestable allá en el Pacífico, que también sigue aportando bastante humedad hacia el sur, hacia el occidente, y parte del centro también recibe humedad que se genera de esta zona inestable. Tiene 50% de capacidad de volverse un ciclón tropical, pero poco a poco se va retirando de la costa mexicana, poco a poco va teniendo menos influencia sobre nosotros. Tendremos precipitaciones importantes desde Nayarit hasta el estado de Oaxaca, de fuertes a intensas las precipitaciones. El sureste sigue recibiendo también humedad y precipitaciones importantes, moderadas en el sur de Veracruz, en Tabasco, fuertes en el estado de Chiapas, y que esperaremos también que la península de Yucatán tenga el arribo de humedad desde el Mar Caribe con precipitaciones moderadas. Observe usted, el Frente Frío número 5 ya está en el noroeste de la República Mexicana, ofrece un poco de nubosidad, precipitaciones ligeras en Baja California, allá en Sonora, y su desplazamiento, observe usted, hacia el oriente, con rumbo al Golfo de México, y dominará la masa de aire frío, dominará lo que es el noroeste, posteriormente el norte, con un refresco de temperaturas por la mañana, principalmente por la mañana, y el viento se intensificará en toda esta gran región del norte, con rachas que pueden alcanzar los 50-60 kilómetros por hora. Para lo que es el gran centro del país, también con precipitaciones de moderadas a fuertes, y seguiremos con esa situación de humedad que viene desde el Golfo de México y principalmente de esta zona inestable allá en el Pacífico. Temperaturas en el norte del litoral de 32 a 34 grados. Quiero decirle que también se refrescará un poco el ambiente por parte de este sistema, pero principalmente por la mañana. Ante la parte media del litoral del Pacífico, seguiremos con un cielo medio nublado la mayor parte del día, aumentando la nubosidad por la tarde, con precipitaciones de fuertes a intensas en toda la región occidental. El sur, que se ve completamente influenciado aún por lo que es el sistema de baja presión allá en el Pacífico, temperaturas de 32 a 34 grados, con precipitaciones que van de fuertes a intensas en la península de Yucatán. Poco a poco se va recuperando, 33 a 35 la temperatura máxima, el cielo medio nublado, precipitaciones mucho más aisladas, serán moderadas, y en el Golfo de México, precipitaciones moderadas en el sur de Veracruz, en lo que es el estado de Tabasco,
ligeras allá en Tamaulipas, con temperaturas que oscilen entre los 32 a los 35 grados en el litoral del Golfo de México. La mesa del norte, que poco a poco se verá involucrada con esta masa de aire frío que generó al frente número 5. Esperaremos precipitaciones ligeras, ocasionalmente moderadas, realmente muy dispersas, con temperaturas que irán cayendo principalmente por la mañana y la noche, pero sí los valores de máxima se mantendrán en la escala de caluroso. Para el centro del país, medio nublado a nublado, precipitaciones de moderadas a fuertes, temperaturas que van de templadas a cálidas en el centro, pero las mínimas siguen siendo realmente frescas también en el centro del país. En la capital de la República Mexicana, este viernes, sábado y domingo, un cielo medio nublado duradero, con precipitaciones de moderadas a fuertes para el viernes, ligeras para el sábado y el domingo. Temperatura máxima, mire usted, de 24 a 25 grados Celsius. La mañana sigue siendo fresca, de 11 a 13 grados. Es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Pues ya usted ve cómo nos va a tratar el clima. Pues esas han sido las noticias más destacadas, más sobresalientes de las últimas horas de este fin de semana. Le pido de favor que no se vaya usted, porque le voy a comentar cómo se dio la renuncia del señor excontralor Iván López. Es un tema que con anterioridad su servidor de usted ya lo había tocado, donde nosotros insistíamos en que el señor debía salir de la Contraloría. No se vaya usted, yo regreso en un minuto con usted.